tardes, jóvenes. Confirmar. Bien, vamos a entrar la clase de hoy, 18 de enero de 2021, ¿no? Y bueno, ya hemos revisado lo más que hemos podido con respecto al tema de los alcanos. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que corresponde al tema de los alquenos, ¿no? ¿Cómo se forman esas estructuras? Hoy más tarde les curso lo de las explicaciones, las notas más que todo de sus trabajos, ¿no? Si hay algo importante antes de cualquier comentario, hay un grupo de personas que tienen 9 en la tarea que corresponde a la clonación. Entonces, ese 9, no veo malas notas, no tienen 9 y en general tienen 10. Entonces, los 9 corresponden porque coincidentemente todos tienen el mismo inicio, ¿no? Y todos tienen las mismas figuras. Yo no voy a juzgar ahí porque, si bien es cierto, hay muchas fuentes de las cuales podían consultar y resulta que todos coincidentemente tienen las mismas figuras y los mismos inicios. Hay otros, en cambio, que no completan la carilla del resumen y por eso tienen 9. Y hay otros que hacen la consulta del internet, pero no la citan en la bibliografía, ¿no? Entonces, esa es la explicación que le puedo dar en términos generales, porque ya ahí corresponde caso por caso, ¿no? El análisis. Entonces, pero vuelvo a insistir, o sea, tienen 9 finalmente, ¿no? No es una mala nota. Y a ese cuadro lo único que le faltaría es el tema del examen, que eso, si más no lo recuerdo, es el día viernes que se va a generar. Vámonos con los alquenos. Entonces, los alquenos son también llamados oleofinas. Y la fórmula de ellos es CnH2n. Entonces, el más simple de ellos es el meteno. Y la fórmula es CH2, el doble enlace, CH2. Básicamente, los alquenos son hidrocarburos que están conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Esos son los alquenos. Y los alquenos, bueno, en términos generales son cadenas lineales. Digo en términos generales porque ya vamos a ver en la práctica que ellos inclusive pueden reaccionar frente a otros elementos o son productos de ciertos procesos químicos, ¿no? Como por ejemplo el caso de yo les había hablado a ustedes de la apertura o de la deshidrohalogenación en algún momento. Y en algún momento les había mencionado también de la conformación de ciertas cadenas secundarias que se pueden formar a partir de estos compuestos. Y justamente los alquenos tienen entre sus propiedades, por ejemplo, la oxidación, también
la adición con el hidrógeno, ¿no? Y además ellos tienen la capacidad de formar lo que es las halohidrinas. Entonces, la cadena simple como tal del alqueno puede en algún momento ser cambiado como una cadena ramificada. En todo caso, el meteno es una de las fórmulas más simples. Y por supuesto está la del propeno. Y la del propeno le corresponde al CH3 Estoy yo escribiendo, por si acaso, la estructura molecular condensada. Eso es lo que estoy yo en este momento escribiendo en la pizarra. Entonces, la característica de ellos, de los alquenos, pregunta John Navarro. Recuerden que a los alquenos se los ha formado añadiendo la terminación eno. Entonces, vamos a ver casos muy particulares, por ejemplo, en los cuales bajo la concepción de la nomenclatura del UPAC, ¿no? La Organización Internacional de Química Aplicada, entonces le da una importancia a los radicales que tienen ciertos nombres particulares. Entonces, por ejemplo, el etenilo o vinilo es lo mismo. Y lo mismo ocurre con el caso del 2-propenilo, que se lo denomina alilo. O sea, son unas consideraciones especiales que vamos a ir revisando. Con respecto al meteno, nosotros conocemos también que tiene como la fórmula molecular del C2H4. Y entonces esa es la representación de esa fórmula condensada, ¿no? Y en el caso del propeno es el C3H6. Ahora, les decía que los alquenos finalmente como primera regla se nombran añadiendo la terminación eno. Entonces ahí tenemos el eteno, que es lo que menciona John, y el propeno. ¿Qué más ocurre? Como regla, de acuerdo a la nomenclatura del UPAC, el número de átomos de los carbonos los determina el prefijo alqueno. Entonces, por ejemplo, y voy a anotar eso, los 4 primeros reciben los prefijos met y et. Ahí viene la explicación y la respuesta a lo que John pregunta, que si este no es el eteno. Entonces, según las reglas del UPAC, reglas de nomenclatura del UPAC,
Los 4 primeros reciben los prefijos. Voy a colocarles el color para que esto me pro y good. Entonces acá tenemos meteno, eteno, propeno y buteno. Los siguientes, en cambio, reciben los prefijos griegos. Y siguiente, ¿no? Entonces, eso con referencia al penteno, hexeno, hecteno. Y además, la nomenclatura IUPAC nos hacía siempre insistencia con respecto a la ubicación o a lo que se le llama también los localizadores, que nosotros colocábamos en las cadenas cuando le dábamos el número, ¿no? Y decíamos, esta es la primera ubicación, la segunda, la tercera. Hicimos inclusive una aclaratoria en la clase última, ¿no? En el cual realizábamos un análisis y decíamos que el localizador o la numeración del carbono lo veíamos de acuerdo a dónde se encuentre el primer sustituyente. En el caso de los alquenos, yo voy a emplear la analogía, si se le quiere llamar, a que va a ser la posición de enlace, el primer doble enlace, el que me indique cómo debo de enumerar esa cadena. Y por supuesto, todos ellos hablan de que se debe procurar el número más bajo posible. Entonces, un ejemplo de esto. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirme. Confirmen, señores, por favor, si puedo borrar la pizarra. Sí, máster. Sí, Miss, sí, Miss. Gracias.
Entonces, el 1-buteno. Entonces, este 1-buteno, ¿cómo yo lo represento? Por CH3, CH2, CH, mi doble enlace y el CH2. Ese es el 1-buteno. Y por supuesto, este 1 indica la posición del doble enlace, contabilizado desde la izquierda hacia la derecha. El 2-buteno. CH3, CH, la segunda posición. Otra regla es que puede darse que existan dobles enlaces. Y entonces cuando hay doble enlace, ahí yo añado justamente el prefijo di, tri o tetra y lo consiguiente. Por ejemplo, yo voy aquí a añadirle puntos suspensivos. Pero en general, estamos hablando de el número de enlaces. Doble, triple. El número de enlaces en general, el número de dobles enlaces. Un ejemplo de esto es el caso del 1,3 hexadieno. Entonces, ¿cómo yo razono para armar el desarrollo de esta estructura molecular condensada? Que en la posición número 1 y en la posición 3 se encuentra el doble enlace. Sabemos que es un alqueno por la terminación. Y sabemos
que hay estos dos enlaces en estas dos posiciones, en la 1 y en la 3, porque lleva el prefijo div. Entonces, ¿cómo genero yo CH2? Viene la primera posición, donde está el enlace. Tercera posición, el siguiente enlace, el siguiente doble enlace. Entonces tengo mis 6 carbonos, que ese es el del hexa. Tengo dos enlaces, uno ubicado en la posición 1 y este ubicado en la posición 3. Y ese es el 1,3 hexadieno. Hay otra regla también muy importante. Igual que los alcanos, cuando hay dobles y triples enlaces, se indica o se coloca primero el enlace que tiene el localizador más bajo posible, y también lo podemos hacer mediante el orden alfabético. Eso ya lo habíamos visto las clases anteriores con respecto a los alcanos. En esto no varía mucho. Entonces, ¿cómo se desarrolla la siguiente estructura? O cómo yo denomino la siguiente estructura. ¿Qué tenemos nosotros ahí? Que en la posición
1 y 3, yo tengo dobles enlaces. Notan ustedes que en esta estructura tengo un triple enlace. Un triple enlace. Y tengo dos dobles enlaces. De manera tal que para denominar esa estructura, yo empiezo con el número de enlaces, si lo queremos ver de manera más sencilla, más bajo. En este caso, los dobles enlaces. Y por supuesto, al localizador o el inicio de la contabilización de los carbonos de la cadena, los empiezo de izquierda hacia derecha. De manera tal que esta es mi posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que hay 6 carbonos, por lo tanto, en la posición 1 y en la posición 3, esa bien. Pero nosotros también tenemos en la quinta posición un triple enlace. Entonces, en la quinta posición, con una rayita, se coloca la terminación ino. Esta es la manera correcta con la cual, según las reglas de nomenclatura de la IUPAC, podemos denominar este tipo de estructuras que son los alquenos. Un dato en general con respecto al concepto para aquellos que se integraron un poco tarde. Los alquenos normalmente son hidrocarburos y estos son unos hidrocarburos de cadenas abiertas, cuya característica es tener uno o más enlaces dobles de carbono. Esa es la característica del alqueno. Y por supuesto, a ellos, a diferencia de los alcanos, se los denomina con la terminación eno. De ahí las normas de nomenclatura de la IUPAC son similares, muy similares, porque se habla de que nosotros tenemos que primero en estas estructuras escoger aquellas cadenas largas y aquellas cadenas largas que se caractericen por tener dobles enlaces. Luego, por supuesto, se empieza a contar dicha cadena desde el extremo aquel en donde yo encuentro un doble enlace. Y entonces, al momento de localizar el primer doble enlace, ese tiene preferencia en la numeración o la denominación de los localizadores. Hasta ahí, señores, preguntas. No, mister, claro. Habíamos también mencionado algo acerca de las propiedades. Y bueno, el tema de los alquenos es bastante amplio.
bastante amplio. Ustedes tienen también en su material de estudio aquel folleto que habla sobre las propiedades de los alquenos. Y dentro de estas propiedades de los alquenos, justamente se encuentra el tema de la acidez. Y esa propiedad, junto con el tema de la electropolarización, es la que tiene que ver con las reacciones frente a otros elementos. Un caso muy particular es aquel en el cual hay cierto tipo de reacción con haluros de hidrógeno. Esa es una de las propiedades o una de las reacciones catalogadas dentro del grupo de los alquenos. Y hay otros elementos, como por ejemplo la hidrogenalización catalítica. Y esta propiedad es muy exclusiva, por ejemplo, para elementos como el níquel, el paladio y el platino, si más no lo recuerdo. Entonces, ellos también reaccionan y forman alcanos. Pero finalmente, la hidrogenación catalítica como tal, para el grupo de los alquenos también es posible, pero con estos elementos. Hay también halogenación con el bromo. Esa es otra de las propiedades. Y otra propiedad es también la polimerización. Entonces, ellos pueden formar polímeros. Y un caso de ejemplo es el polietileno, ¿no? Entonces, ya esos son partes de las aplicaciones dentro de la industria química, en realidad. De eso va a quedar una tarea, ¿no? De que ustedes investiguen cuáles son las aplicaciones de estas reacciones principales, ¿no? En el grupo de los alquenos. Yo les hablaba de que, por ejemplo, en las propiedades físicas del alqueno, ellos tienden a tener mayor acidez que los alcanos. Y esto se debe o obedece al tema de la polaridad del enlace. Entonces, nuevamente, en el caso del alqueno, se toca la configuración electrónica. Entonces, el alqueno normalmente en sus configuraciones electrónicas da lugar a la formación del doble enlace. Y justamente hay hechos, por ejemplo, como el caso del etano y del etano frente al eteno. Existe esa comparación. ¿Y qué es lo que ocurre en ese comparativo? Que el electrón se desprende de la molécula y entonces queda con una carga negativa. Eso en el caso del etano. Pero en el caso del eteno, en cambio, este electrón se moviliza o lo que le llama el autor se deslocaliza fácilmente. Y como se deslocaliza, el enlace simple o el enlace o
o el enlace sencillo simplemente se transforma. Entonces la acidez es mucho menor, por ejemplo, que la de los alcoholes. Esa es una propiedad del alqueno. Y les decía yo también de la polaridad, ¿no? Porque normalmente hay enlaces de tipo alquilo o alquenilo. Esos enlaces resultan estar polarizados y ellos se polarizan justamente en el orbital sp al cuadrado. Entonces, debido a esta estructura, es que los electrones que están situados en estos orbitales que los libros o los autores le llaman orbitales híbridos, es que da lugar justamente a que estén más ligados al núcleo que los orbitales tipo P. Entonces, el orbital sp, en cambio, tiene una ligera atracción de electrones. Ya todo esto es una explicación del por qué la propiedad física de la polaridad es una de las características que justamente la relaciona también con el alqueno. Ya algo habíamos comentado también de los alcanos, pero el alcano tiene un enlace orbital que me da lugar a un enlace sencillo. Ya el alqueno, como lo dijimos desde el principio de la clase, es un doble enlace. Entonces, aparecen ahí lo que se le llama un momento dipolar débil. ¿Qué otra propiedad nosotros también podemos encontrar? Ya hemos hablado de las reacciones frente a otros elementos. Hemos hablado de algo de la acidez, que normalmente estos elementos como el carbono alquenílico tienen mayor acidez frente a los alcanos, y esto se debe a la polaridad del enlace. Esos son parte de las propiedades físicas del alqueno. Y hemos avanzado hasta las dos o tres primeras reglas, ¿no? Lo que es numeración de la cadena, cómo podemos ubicar los localizadores a partir de la presencia del doble enlace. Y también hemos revisado en qué momento o cómo añadimos los prefijos di, tri, tetra o penta en estas estructuras moleculares condensadas. Igual que el alcano, lo que vamos a hacer es dejar la estructura para que ustedes le proporcionen el nombre correspondiente y viceversa. Se le da el nombre de la estructura y usted tendrá que desarrollar la estructura ya condensada, ¿no? La estructura de la fórmula condensada. No sé si alcancemos a hacer un ejemplito más.
Entonces tenemos esta estructura. Y como podemos nosotros apreciar, hay una ramificación. Hay una ramificación. Yo les mencionaba en clases anteriores, ¿no?, que estas ramificaciones tienen a veces la forma de tipo de L. A veces, la más sencilla, hay ramificaciones mucho más complejas. Entonces, de haber o de existir estas ramificaciones, vamos a tomar como cadena principal aquella que contenga el mayor número de dobles enlaces. Aunque sea esta ramificación más corta que las otras. Entonces, por ejemplo, en esta ramificación, cuando veíamos, por ejemplo, el alcano, decíamos, bueno, aquí, si yo considero desde la derecha, desde mi derecha, yo debería contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si yo considero la cadena principal, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿no? Entonces, la teoría lo que me indica es que debo de darle preferencia o contabilizar aquella cadena principal, pero ahora que estamos hablando de los alquenos, voy a considerar aquella que tenga mayor número de dobles enlaces. Entonces, de manera tal que en esta cadena yo tengo el mayor número de doble enlace. Entonces, primer localizador, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahí están mis localizadores. Entonces, empecemos por la estructura base del alqueno, ¿no? En la primera ubicación, el primer localizador, uno, dos, tres, cuatro. Y en el 4, yo tengo mi doble enlace. Ya sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por lo tanto, es hexa. Rayita, hexa. Y como hay dos dobles enlaces, sí, y la terminación es. Pero nosotros también tenemos esta estructura. Voy a colocarla de color verde. Y esta estructura está ubicada en mi tercera posición. 1, 2, 3. Y esta estructura le corresponde al propil. Tres rayas propil. Y la rayita. Siempre me olvido de esa rayita. Entonces, esa es la forma en la cual yo selecciono la cadena más larga en base a cuál contenga el doble enlace. Bien, vamos a llegar hasta ahí y por favor, aquellos que tengan la posibilidad de encender la cámara, por favor enciéndanla
El número de participantes que están en la conexión es de 23 personas. Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Brigitte Garaycoa, Dayana Plúa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Jinson Cabrera, Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Libe Montes de Oca, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Marilyn Zambrano, Michelle Arizaga, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo y Yelania Figueroa. Son las 23 personas que están en conexión. Bien, muchas gracias y vamos a dejar hasta ahí la conexión. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, Miss.